Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Hoy hemos visto mucha volatilidad en el IBEX 35, veíamos cómo al comienzo de la sesión caía con bastante fuerza y luego se acababa recuperando bastante bien y al final hemos visto cómo tanto el IBEX 35 como el resto de Europa ha cerrado prácticamente plano. Pero si nos vamos al otro lado del charco, estamos viendo caídas bastante importantes en Estados Unidos, ya que ayer vimos esa presentación de resultados de Alphabet, es decir, Google, y no ha gustado del todo a sus inversores, lo que está provocando unas caídas muy importantes. También hay que juntarlo a que estamos viendo cómo el mercado de bonos parece que se vuelve a tensionar de nuevo y eso, como hemos dicho en repetidas ocasiones, no es para nada bueno para las bolsas porque puede acabar rompiéndose algo en algún momento. Así que bueno, la situación sigue estando bastante complicada, así que de momento no podemos dar confianza al pequeño rebote que quizás veíamos ayer en Estados Unidos. Así que bueno, vamos a comenzar con las tres acciones de hoy que ya os adelanto que van a ser muy interesantes. Las tres acciones que vamos a ver hoy son IAG, BBVA e Inditex. Inditex era otra de esas acciones que me despedí del vídeo del resumen semanal que no pudimos publicar, así que por eso pues la he traído en el día de hoy. Vamos a comenzar por IAG. ¿Qué comentábamos? Pues decíamos que bueno, que la corrección que veíamos durante el mes de agosto podría ser para volver hasta esa media móvil de 200 sesiones y a partir de ahí volver a repuntar de nuevo, pero que era totalmente clave mantenerse sobre ella, porque si no nos manteníamos sobre ella podría anticipar correcciones más importantes y la siguiente zona clave de soporte estaría alrededor de los 1,60. Y bien, fijaros cómo perdió la media móvil de 200 sesiones, parecía que repuntaba a principios de octubre, pero fijaros cómo se chocó contra la media de 70, la consolidó como resistencia y volvió a corregir. Eso era muy mala señal porque cuando consolidamos como resistencia un antiguo soporte, lo que nos indica es que la tendencia ha cambiado y que ahora estaríamos dentro de una tendencia bajista. Fijaros como la cotización al final se ha acabado yendo hasta esa zona que marcábamos de soporte en los 1,60 y parece que la cotización se ha frenado. Vemos como además apuntaba a un pequeño rebote a comienzos de la semana, pero fijaros como el rebote nada tenía que ver el volumen con lo que veíamos en las últimas caídas, por lo tanto no podíamos dar demasiada fiabilidad a ese rebote. Ahora sí que es verdad que se ha estancado en esta zona. Y la pregunta que todos nos haremos es si desde aquí podría mantenerse al alza y buscar o dar continuidad a ese rebote que quizás comenzaba el lunes, porque ahora hemos visto como las caídas de ayer y de hoy tampoco han llegado a profundizar a cierre esa zona de los 1,60. Y hay que tener en cuenta, ayer lo comentábamos con otra acción, que cuando vemos una caída que viene acompañado con bastante volumen y vemos un rebote con poquito volumen, pues muchas veces hay que pensar que cuidado porque ese rebote puede que sea un simple rebote muy cortito cuando detrás hay mucho volumen. ¿Por qué? Porque la tendencia principal es bajista, ahí está posicionada la oferta y puede que tras unas sesiones de movimiento lateral continuemos corrigiendo. Por lo tanto, ahora hay que tener muchísimo cuidado. Además, fijaros cómo la siguiente zona de soporte ya se encontraría alrededor de la zona de 1,50. Como vemos, no hemos visto ningún síntoma claro de debilidad durante la caída, además del volumen, vemos como tampoco hay ninguna divergencia clara respecto a la última caída que veíamos en octubre, con la que hemos visto en la sesión del viernes pasado. Por lo tanto, pues cuidado porque puede que la corrección no haya llegado a su fin. Además, vemos como todavía el RSI tiene margen hasta entrar en la sobreventa y quizás buscar ese rebote por sobreventa, por lo tanto podríamos continuar cayendo. En caso de que continuara el rebote que podría haber comenzado el lunes, ¿dónde podríamos irnos? Pues bueno, la primera zona clara quizás podría estar alrededor de los 1,67 donde hizo suelo justo antes de rebotar hasta la media de 70. Si vemos que consigue superar esa zona, el siguiente objetivo podría estar en la media móvil de 200 sesiones para consolidarla ahora como resistencia. Y esto es muy importante, hay que tener en cuenta que si vuelve hasta la media de 200 sesiones y la de 70, que probablemente se encuentren en unas sesiones y no las consigue superar, podríamos tener una nueva confirmación de esa nueva tendencia bajista y podríamos continuar cayendo para buscar nuevos mínimos decrecientes. Como decimos, vigilando esa zona de 1,50, que es donde estaría quizás el objetivo de la próxima caída. Si por el contrario vemos que supera de nuevo la media de 70 y la media de 200 sesiones, sería buena señal, sobre todo si luego la consolida como soporte y vuelve a repuntar, porque puede que lo que hayamos visto aquí haya sido una ruptura en falso y nos permita repuntar con bastante fuerza. Vamos a ver el gráfico semanal porque creo que es muy importante que cojamos la perspectiva más en el medio largo plazo en situaciones como la que estamos viendo ahora mismo. Fijaros cómo desde octubre de 2022 parecía claramente comenzaba una tendencia alcista, conseguía superar esa media móvil de 70 sesiones que fijaros había actuado como resistencia durante la caída que habíamos desde marzo del 21 hasta octubre del 22. Esa media móvil de 70 marcaba quizás el soporte
de la tendencia alcista en el medio y largo plazo, y por arriba fijaros que teníamos la media de 200 que podía actuar como techo, y lo que hemos visto en las últimas semanas es que ha perdido esa media móvil de 70 sesiones. Fijaros como aquí intentó darse la vuelta a principios de octubre, lo que estábamos comentando en el gráfico diario, pero posteriormente ahora ha vuelto a corregir. Por lo tanto, esto es muy pero que muy mala señal. No habría que descartar, como decíamos en el gráfico diario, un rebote un poco más importante hasta la zona de los 1,72, que es donde está esa media móvil de 70 sesiones en el gráfico semanal, que fijaros cómo en el gráfico diario también podría coincidir con esas medias móviles de 70 y de 200 sesiones. Por lo tanto, si vemos un repunte, cuidado porque puede ser un simple rebote hasta esa zona máxima y a partir de ahí podríamos continuar corrigiendo. Por lo tanto, pues la verdad que no tiene muy buena pinta lo que estamos viendo en el gráfico semanal, porque también nos indica que la tendencia alcista que veíamos desde octubre del 22 se puede haber roto clarísimamente y ahora podríamos comenzar una tendencia bajista para quién sabe si quizás dentro de unos meses volver a los mínimos que veíamos en octubre de 2022. Vamos a continuar con BBVA, que dentro de lo que hemos visto en algunos bancos, pues bueno, no lo estaba haciendo tan mal. Veíamos clarísimamente esa tendencia alcista en su cotización. Veíamos como marcaba un nuevo máximo a mitad de octubre, un máximo que además no nos dejaba ver una divergencia que nos anticiparía una corrección más importante, pero aún con eso hemos visto caídas durante varias sesiones, fijaros, desde la semana pasada. Además, fijaros cómo el volumen, pues bueno, ha sido un poquito superior a lo que veíamos anteriormente de media, pero tampoco ha sido para resaltar que el volumen ha sido muy alto con las caídas. Quizás con la corrección de ayer, sí es verdad que fue el volumen más alto, pero fijaros como hoy, que he intentado darse la vuelta, también ha habido bastante volumen. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta? Pues si queremos respetar la tendencia alcista que llevamos viendo durante muchos meses, debería, como mucho, corregir hasta la media móvil de 70 sesiones. Fijaros cómo en septiembre se fue hasta ella, en agosto se fue hasta ella y volvió a repuntar para mantenerse al alza. Es decir, si ahora volvemos hasta la zona de los 7,20, que es donde está la media móvil de 70 sesiones y volvemos a repuntar, pues puede que lo hayamos visto sea una simple corrección para mantener al alza la tendencia en el gráfico. ¿El problema cuál es? Pues fijaros el MAC, que dio una clarísima señal de venta y parece que está cogiendo bastante fuerza. Vemos que todavía tiene bastante recorrido esta zona quizás de sobreventa el RSI, pero bueno, de momento como vemos que la tendencia alcista es clara, pues a lo mejor se podría frenar el RSI antes de llegar a la zona de los 30, como hemos visto anteriormente. Vamos a echarle un ojo al gráfico semanal. ¿Y qué teníamos en el gráfico semanal? Por lo que comentábamos es que teníamos aquí una divergencia que al final vimos cómo se acaba rompiendo. Fijaos como aquí teníamos 66,44 el RSI y aquí teníamos 66,89, es decir, esta divergencia se rompía. ¿Y eso que nos permitía? Seguir manteniéndonos al alza con muchísima fuerza. Ahora, en la última subida, como decimos, tampoco tenemos una posible divergencia, pero fijaros el MAC en el gráfico semanal está muy cerca de la señal de venta. Como lo que queda de semana veamos correcciones en VA, es probable que se acabe dando esa señal de venta y eso podría anticipar correcciones más importantes y cuidado porque podríamos poner en riesgo esa media móvil de 70 sesiones. Vemos como clarísimamente, fijaros, desde noviembre de 2020 la tendencia alcista de momento sigue siendo bastante clara en el medio y largo plazo y yo creo que mientras no pierda la media de 70 o incluso pueda corregir hasta la zona de los 5,55 aproximadamente, donde tiene esos mínimos que vemos en marzo, la tendencia alcista podríamos pensar que se mantiene, que simplemente estamos viendo una corrección importante para mantener el ciclo quizás unos meses más, pero cuidado porque esto se puede empezar a deteriorar y si acaba rompiendo zonas clave de soporte, como sería en primer momento, en el medio y largo plazo, la media de 70 ya empezaría a coger bastante mala pinta. Una vez que se rompe un soporte tan importante como la media 70, luego le puede costar bastante superarlo y esto puede acabar provocando un giro en la tendencia en el medio y largo plazo. Fijaros como aquí, entre octubre del 21 y julio del 22, que es cuando vimos ese mercado bajista en prácticamente todas las bolsas, acabó perdiendo la media 70, intentó superarla, luego no lo consiguió, pero al final sí consiguió hacerlo. Teníamos aquí la señal de nuevo de que volveríamos a repuntar con mucha fuerza. Por lo tanto, es totalmente clave esa media móvil de 70 sesiones en el gráfico semanal del BBVA. Y por último, vamos a acabar con Inditex. Vamos a empezar por el gráfico semanal porque es muy importante lo que vamos a ver. Fijaros cómo en el último impulso habíamos visto una clara divergencia entre la cotización y el RSI, donde decíamos que estaba la zona clave para pensar que esa divergencia cogería mucha más fuerza y que podríamos corregir ya de forma importante y dar comienzo a una nueva tendencia bajista si perdía la zona de los 33,30, que era ese suelo antes de ver ese último impulso. Fijaros cómo el cierre de la semana pasada cerró justamente en esa zona y esta semana está intentando rebotar. Si nos vamos al gráfico diario,
Vemos clarísimamente esa zona de soporte en los 33,30. Vemos como justamente rebotó desde ahí a comienzos de esta semana, pero ya en el gráfico diario empezamos a ver señales bastante negativas. ¿Por qué? Porque veíamos que la media móvil de 70 sesiones había actuado como soporte en la tendencia alcista en varias ocasiones y ahora vemos cómo la ha perdido. En la sesión de ayer intentó acercarse a ella y hemos visto cómo ha vuelto a corregir. Sí que es verdad que la sesión de hoy no ha sido muy negativa porque se ha recuperado muy bien. Podemos estar hablando de una especie de martillo que todavía le quedaría un poquito más de recorrido para al alza para pensar en ese martillo claramente en el gráfico, pero el problema es que ahora la antigua zona de soporte, que era la media 70, la tendríamos como resistencia. Se encuentra a los 34,45. Por lo tanto, ahora podríamos pensar que estamos en zona de máximo riesgo y podríamos ver movimientos laterales entre la media de 70 y la zona de los 33,30. Y aquí puede que esté la clave en el gráfico de Inditex. Si pierde la zona de los 33,30, recordad lo que decíamos en el gráfico semanal. Esa divergencia coge más fuerza, podría marcar el comienzo de una nueva tendencia bajista. Y en el gráfico diario, fijaros cómo podríamos caer hasta la zona como mínimo que tenemos en el gap que dejó abierto el 7 de junio. Esa zona se encuentra a los 32,20 aproximadamente, muy cerquita, fijaros, de la media móvil de 200 sesiones. Por lo tanto, aquí quiero destacar una cosa. No habría que descartar, en caso de que lo que estemos viendo es una simple corrección para luego ver un último impulso, volver hasta la zona de la media móvil de 200 sesiones, cerrar el gap y a partir de aquí repuntar de nuevo. ¿Qué tenemos que ver o cómo se debe comportar la cotización si vemos esta ruptura en falso de esta zona tan importante y luego volvemos a repuntar? Pues este movimiento debería ser súper rápido, es decir, caer con bastante fuerza hasta la media móvil de 200 sesiones y quizás ver una vela de vuelta ese mismo día o la siguiente sesión, para que aquí muchos inversores piensen que vamos a caer con muchísima fuerza y sea una trampa y luego repuntemos con mucha fuerza. Como veamos, corrija hasta la media de 200 sesiones y se empieza a enredar la cotización entre la media de 200 y la zona de los 73,30, mucho cuidado porque sería el pistoletazo de salida a una nueva tendencia bajista ya clarísimamente en el medio largo plazo. Así que bueno, esta es la situación que tenemos en Inditex y en las otras dos acciones que hemos analizado. La verdad que últimamente no podemos ser demasiado optimistas, quizás los que mejor lo estaban haciendo últimamente en el sector bancario, y hemos visto esta semana y la semana anterior ya en algunas acciones que se empezaron a deteriorar bastante. Por lo tanto, pues mucho cuidado. Hay que tener en cuenta que cuando ha caído al principio el IBEX 35 no caía con el sector bancario. Si el sector bancario tiene una caída fuerte como han tenido quizás otras acciones, puede que el IBEX 35 se acabe deteriorando mucho. Yo creo que ahora mismo el sector bancario está entre Pinto y Valdemoro. Hoy, por ejemplo, hemos visto cómo el Santander presentaba resultados, han sido muy buenos. Hemos visto cómo a primera hora corregía, por lo que decíamos ayer. Ayer la vela era muy fea, todo apuntaba que podríamos corregir para acercarnos a esa media móvil de 200 sesiones que tenemos en el gráfico. Se ha ido muy cerquita de ella y a partir de ahí es cuando ha empezado a repuntar, pero cuidado porque tampoco nos indica un rebote claro en el gráfico. Así que ahora mismo creo que debemos de tener mucho cuidado. Los engaños pueden ser muchísimos los que estamos viendo ahora mismo en el mercado, por lo tanto no hay que dejarnos guiar por ese primer impulso, porque como vemos al haber tanta volatilidad podemos tener muchos impulsos tanto a la alza como a la baja durante toda la sesión. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Mañana no sé si voy a poder estar por aquí, confío en que sí, pero no lo puedo asegurar porque tengo que hacer unas cosillas por la tarde y no sé si me acabará dando tiempo. Pero si me da tiempo estaremos por aquí, y si no me da tiempo pues nos veremos el domingo con el vídeo del resumen semanal. Espero que esta vez me enchufe el cable, vamos, el cable tenía enchufado, pero que no se desconfigure el micro y que así nos podamos ver de nuevo. Así que me podéis dejar en los comentarios todas las acciones que queráis que analice en el vídeo del domingo, que creo que va a ser un vídeo muy interesante, no solo por lo que dejé de hablar o de decir en el vídeo del domingo pasado, sino porque también están pasando cosas dentro de la economía que me gustaría comentar con todos vosotros, porque puede quizás marcar el rumbo, darle un sentido a todo lo que estamos viviendo ahora mismo. Así que nada, lo dicho, a ver si mañana podemos estar por aquí de nuevo. Recordaros como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana a ver si estamos por aquí de nuevo. Ya está, entonces, porque tengáis todos muy buen día.